Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, 20 de Menachem Av, y este shiur lo vamos a dedicar al padre del Rebbe y sus enseñanzas. Y eso es lo que dice acá al comienzo en el Ayom Yom. Opa, los anteojos. Este día, hoy, marca el Yortzeit en 5704-1944 de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, padre del Rebbe. Fue encarcelado y exiliado por su labor por fortalecer el judaísmo y falleció en exilio el día 20 del mes de Menachem Av. Esto está en la tumba de la esposa de la Rebbe Tzunjana. Hola Olivia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir ahora con el Ayom Yom. Ahora escuchá. Dice así. El Ayom Yom es muy potente el de hoy. Tal como la mitzvah de Tefilim, por ejemplo, tiene un lugar fijo sobre la cabeza y el brazo, y se siente el peso del tefilim en la cabeza y el lazo del tefilim en el brazo. Lo mismo sucede en la mitzvah de amor y temor a Hashem. O sea, así cuando nos colocamos los tefilim tienen la particularidad que es una mitzvah que la sentimos en nuestro cuerpo, ya sea en el brazo, que lo atamos, o en la cabeza, que lo colocamos. Lo mismo pasa con las dos mitzvot de amar a Dios y temer a Dios. Así como escribe el Maimónides, es precepto amar y temer a este glorioso y temible Dios, como fuera dicho, y amarás a Hashem tu Señor, y en otro versículo dice, a Dios tu Señor temerás. Sigue explicando la Yom Yom. La medida de estos preceptos es, pues, que se sientan con la sensación corpórea en la carne del corazón, tal cual. O sea, que el amor a Hashem y el temor a Hashem, a Dios, lo podamos percibir en nuestra propia carne. Como cuando una persona se topa con su fiel amado, que no solo se siente bien, olvida todas las cosas que lo oprimen, sino que en él se aviva una vitalidad interior optimista, en virtud de sus buenos ánimos. Nos encontramos con alguien que queremos, que apreciamos, y en ese rato nos olvidamos de los problemas que podemos tener o situaciones adversas, y por el contrario, nos llenamos de optimismo, lo sentimos en nuestra propia carne. Lo mismo sucede con el sentimiento de temor a Hashem. Eso es cuando hablamos del amor, y sobre el temor lo mismo. Caen sobre él gran temor y miedo, pues en ese momento recuerda todas sus cosas negativas en el pensamiento, la palabra y la acción. Su corazón se apena con un dolor palpable por el temor al castigo, su temor a Dios. Y acá habla, en una gran síntesis, lo que está explicado en el capítulo 4 de Tania, que ahí habla que hay dos tipos de temor, de Irat Hashem. Uno es el temor, el miedo. Que uno tiene miedo de repente por la situación, que el peligro o el miedo a una persona o al castigo, a lo que sea. Después sigue diciendo, a veces es con la sensación de Irat Boshet, temor vergonzoso por su propia insignificancia, y después hay otro nivel en temor, Irat Romemut, el temor reverencial. Esta sensación de temor está aún más allá que la de Irat Boshet, o sea, del sentirse el temor vergonzoso. Vieron que a veces está el tema que uno tiene miedo de algo, ¿no es cierto? Uno
no quiere cometer una infracción para que no, qué sé yo, para que no sea culpable. No quiere que lo reten, no quiere que le peguen, no quiere que uno está cruzando una calle y va con cierto temor, temor de alguno que venga, de un conductor que pase, que no haya visto la luz roja y se la pase, o de algún ladrón que se quiso hacer el vivo mientras uno estaba así desprevenido, etcétera. Uno va con temor. Pero después está el temor hacia la grandeza de lo que uno está. Cuando uno entra a un palacio, al palacio del rey, y se va a encontrar con el rey o con una persona de muy alto rango, entonces no es que le tenemos miedo porque nos va a castigar, Hazel Shalom, sino es por lo magnífico que esa persona es, lo que él representa. Eso se llama Irat Boshet o Irat Romemu. El capítulo 4 del Tania está explicado en más detalles, lo pueden leer y ahí van a tener más explicaciones sobre el tema. Pero dijimos al principio que hoy durante el día y se extiende hacia la noche, por supuesto, es el Yortzeit del día del fallecimiento del padre del Rebbe, como hablamos ayer un poquito. El padre del Rebbe, una vez cuando se casó con su esposa, la Rebbe Tzunjana, se casaron en Nikolaev. Nikolaev es una de las ciudades que estuvo acá con la guerra contra Ucrania y Rusia. Estuvo ahí, es una ciudad, parece que era, estuve leyendo, industrial, cerca del Mar Negro. Y después se asentaron muchos Yehudim ahí. El suegro, perdón, del padre del Rebbe, o sea, el abuelo del Rebbe, se llamaba el rabino Meir Shloime Yanovsky, como el de la Matzot, pero vivía allá. Y él era el gran rabino ahí de Nikolaev. Y el Rabbi Levi Yitzchok, que él era la tercera generación, si no me equivoco, cuarta generación, directo del tercer Rebbe de Chabad, el Rebbe Tzemach Tzedek, se casó con la hija del gran rabino de Nicolás Alayev, que se llama la Rebbe Tzunjana. Y ahí estuvo, creo que 5 años o más, estuvo estudiando, profundizando Torah, recibió la ordenación rabínica de los más grandes rabinos de la época, como por ejemplo el Rabbi Chaim Soloveitchik, Rabbi Chaim Brisker, muy famoso en la época, era y fundamentalmente se dedicó al estudio del Hasidut y la Kabbalah. Y era de los alumnos más importantes que tuvo el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior. Bueno, creo que en el año, él se casó creo que en el año 1900, y ahí nacieron 3 hijos. El hijo mayor fue el Rebbe nuestro, el segundo hijo se llamaba Israel Arieleid, y el tercero se llamaba Doiber. No me acuerdo si es el mismo, el orden es exacto, primero venía uno, después el otro. Ya cerca del, creo, 1808 o por ahí, lo nombraron gran rabino, fueron los rabinos de una comunidad muy grande que había ahí en Ucrania, sigue habiendo hasta hoy en día, que es la de, hoy se llama Dnepo, Dnepropetrovsk, pero hoy la llaman así, le acortaron el nombre, porque está al lado del río Dnieper, una ciudad industrial muy importante, había muchos Yehudim, y ahí fue rabino, muy duro fue su trabajo, porque después vinieron los comunistas y las persecuciones, etcétera, hasta tal punto que en el año 39 lo mandaron al exilio, creo que un tiempo, no sé si un año, estuvo en la cárcel y después lo mataron al Kazajstán y falleció ahí. Falleció en la capital que se llama
Almata, o Almaty la llaman en inglés. Estuvo en un pueblito que se llamaba Chili. Dice que las condiciones eran infrahumanas ahí directamente. Bueno, el estudio de Rabbi Levi Yitzhak era muy, muy profundo y muy complejo. Las enseñanzas que él daba eran así. Y él se caracterizaba por tomar todos los puntos que había en el día que le tocaba hablar o de lo que quería escribir, y los relacionaba a todos entre sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, sin explicarlo. Hoy es día martes de la Parsha Ekev, 20 de Menachem Av. Entonces tenemos 4 cosas acá. Martes, Parshat Ekev, 20 y Menachem Av. Entonces cuando el Rabbi Levi Yitzhak hablaba de este tema, lo explicaba en todos los aspectos de la Torá, cómo se relacionan, cómo encaja uno con el otro. ¿Por qué nombró esto? Porque cuando miramos los Fabrengens del Rebbe, especialmente cuando el Rebbe hablaba Shabbat, era un clásico. Las primeras sijot, los primeros comentarios que el Rebbe hacía, tenían que ver con esto. Relacionar todos los puntos que se juntaban en ese día. Y desde todos los distintos enfoques, como la Torá, las distintas áreas de la Torá o niveles o dimensiones de la Torá, lo puede explicar. Ahora, en un ratito, en unos minutitos, vamos a estudiar un pedacito del Talmud y toda una historia del Talmud y cómo Rabbi Levi Yitzhak la explica. Pero antes de esto, le voy a contar 2 pequeñas anécdotas para que podamos entender. Había un Hasid muy versado. Una vez estaba ahí en Dnepropetrovsk y entró al Shil donde estaba Rabbi Levi Yitzhak y escuchó el discurso que el rabino estaba diciendo. Y era un discurso realmente muy complejo. Cuando terminó de dar el discurso, este Hasid se le acerca al rabino y le dice: escúcheme una cosa, Rebe o rabino, el discurso que usted dijo es muy complejo, muy difícil. ¿Para quién lo dijo? ¿Alguien acaso de los que está acá lo puede entender? ¿No es cierto? Uno normalmente cuando da un discurso trata de que el que está ahí lo entienda. Entonces el Rabbi Levi Yitzhak le dijo: te voy a decir la verdad, uno de los que está acá lo entendió. Y señaló a una punta del Shil, donde estaba dando el discurso, y ahí había un jovencito, que era el Rebbe, el hijo de él. Dijo, él lo entendió. De hecho, se cuenta de que el Rebbe tenía varios maestros, pero llegó un momento que no había maestro que le pueda enseñar al Rebbe. Entonces se quedaba varias horas de la noche estudiando con su papá, y después durante el día iba al Heider, no sé, iba a la escuela, pero solamente para estar entre chicos. Esto para que se entienda. Esto es una anécdota. Otra anécdota que se cuenta, que el padre le dijo al hijo, al Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak le dijo: mira, yo voy a dar un discurso y quiero que anotes todas las fuentes que vos conocés de donde yo estoy sacando el discurso. Entonces, bueno, el Rebbe, cuando el padre hablaba, el Rebbe fue anotando, porque el Rebbe, por supuesto, ya era muy versado en esto. Entonces, también a alguien le preguntó, ¿para qué le hace hacer esto el padre al hijo? Entonces le dijo así: en la Torá, especialmente en el Talmud, encontramos máximas, enseñanzas, historias que figuran en distintos lugares del Talmud. Incluso el texto es, si no es igual, es casi igual.
pero en cada lugar está por ahí traído en otro contexto, y en cada lugar por ahí difiere el punto central de lo que queremos sacar. Entonces yo por eso le pido a mi hijo que él anote a ver cómo él lo entendió. Porque de repente cuando yo lo hablé, estaba pensando en una fuente, y él lo entendió como otra fuente, a pesar de que dice lo mismo, pero el significado apunta hacia otro lado. Esto para que veamos en el nivel que se manejaba Rabbi Levi Yitzhak con su hijo, el Rebbe. Y también lo podemos entender cómo el Rebbe llegó a ser Rebbe con todos los conocimientos que tenía. Como les conté ayer, para los que no estuvieron, lo repito ahora, Rabbi Levi Yitzhak, él escribió durante los años que estuvo en exilio, escribía sobre los poquitos libros que tenía, en los márgenes escribía los comentarios sobre el Talmud, sobre la Kabbalah, sobre el Zohar, la Torá, el Tanaj, etc. Y después el Rebbe los fue explicando cuando se pudo sacar esos libros de lo que era la Unión Soviética y de Europa. Hoy en día tenemos un montón de libros con los comentarios del Rebbe explicando lo que el padre quería decir. Porque son comentarios muy profundos. Aparte el padre, como no tenía tinta ni papel, escribía con una gran síntesis. Hay un pedazo así, digo pedazo porque cuando uno traduce del yiddish o del hebreo se traduce así, pero quiere decir un párrafo, vamos a decirlo mejor, del Talmud, que ahí trae una historia rarísima. Y vamos a ver cómo la explica Rabbi Levi Yitzhak. Cómo la explica desde el punto de vista cabalístico, que nosotros podamos entender, por lo menos algunas partes. Cuenta ahí que había un gran sabio que se llamaba Rabbi Aja Bar Yaakov. Y él tenía un hijo. Y al hijo lo mandó a estudiar a una yeshiva de un gran sabio también del Talmud, que se llamaba Abaye. Él fue a estudiar y al hijo no le fue muy bien. Entonces, el padre dijo, voy a ir yo a estudiar. Rabbi Aja Bar Yaakov. Rabbi Aja Bar Yaakov ya era una personalidad. Cuando Abaye se entera que Rabbi Aja Bar Yaakov está llegando a la ciudad, entonces le ordenó a todos los alumnos, le dijo que nadie le dé hospedaje. Así cuenta el Talmud. ¿Por qué? ¿Para qué? Para como no va a tener dónde dormir, entonces va a dormir en el shil, en el templo, en el Bet Midrash, en el lugar de estudio. ¿Por qué quería hacérselo esto? Entonces dice que ellos sospechaban que había, algunos los llaman demonios, otros los llaman espíritus negativos. Había un espíritu negativo ahí en la comunidad, ahí en el Bet Midrash. Así cuenta el Talmud. Entonces quería que cuando ese espíritu negativo venga al Bet Midrash, Rabbi Aja Bar Yaakov esté ahí, y él va a saber cómo sacarlo, porque era una persona que podía hacerlo. Y así cuenta que cuando Rabbi Aja Bar Yaakov llegó a la ciudad, y todo el mundo le negó hospedaje, nadie tenía lugar, entre comillas, entonces dijo, bueno, me voy a quedar una punta ahí del Bet Midrash, me voy a hospedar ahí. Cuando estaba ahí a la noche, se apareció este espíritu, esto lo cuenta el Talmud, se apareció en forma de serpiente de 7 cabezas. Se cuenta el Talmud que Rabbi Aja, estas son historias para contarle a los chicos antes de acostarse, antes de ir a dormir, ¿no? Entonces cuenta que Rabbi Aja Bar Yaakov se prosternó, se inclinó 7 veces, y cada vez que se prosternaba, él leía el Shema Israel. Él leía el Shema Israel y se iba prosternando, y cada vez que se prosternaba, que se inclinaba,
se le caía una cabeza a la víbora hasta que la desarmó totalmente. Sacó ese espíritu negativo del lugar. Esto es lo que dice el Talmud. Explica Rabbi Levi Yitzhak, el papá del Rebbe, lo explica, todo este Talmud lo explica de esta manera. Que, ¿se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Cuando, justo el otro día hablamos de esto. Ahora vamos a otra parte de la historia. Cuando Jacob vuelve de Harán, de haber estado en lo del tío Labán, y ya vuelve con 12 hijos y una hija, y con un montón de ganado y dinero y carros llenos de cosas. Entonces el próximo desafío era encontrarse con Esaú. Entonces Esaú, Jacob tenía la duda, justamente cuando empieza Parshat Vaishlach, Jacob tenía la duda si Esaú todavía, habían pasado 20 años, si Esaú todavía mantenía el odio contra Jacob o no. Y dice que sí, mandó emisarios y los emisarios le dijo, viene con 400 personas. Y sigue todo intacto. Entonces Jacob hizo toda una movida, pero una de las partes que él hizo, él puso al dividir, digamos, a todos los hijos con las esposas, los puso como para rendirle pleitesía a Esaú, y él, pero no es que él mandó a todos adelante al frente y él se quedó atrás, todo lo contrario, él fue adelante y se le arrodilló 7 veces, se le inclinó 7 veces hasta que llegó a Esaú. Cuando llega a Esaú, dice que Esaú lo abrazó y lo besó, y trae eso de Rabbi Shimon Bar Yochai, que explica que a pesar que Esaú odia a Jacob, en ese momento lo abrazó con todo su corazón. Viene Rabbi Levi Yitzhak, el papá del Rebbe, y desmenuza este tema así. Tenemos a Jacob. Jacob, acá me lo anoté en machete para no equivocarme en ningún número. Jacob, el nombre Jacob, ustedes saben que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Jacob suma 182. ¿Qué es 182? 182 es 7 veces 26. 26% da 182. 26 es el nombre de Hashem. Jacob era el hijo de Yitzhak. ¿Cuánto suma Yitzhak? Yitzhak suma 208. 208 es 8 veces el 26, 8 veces el nombre de Hashem. Todo esto lo va diciendo Rabbi Levi Yitzhak. ¿Cuánto suma Esaú? Esaú suma 376. Estamos haciendo un shiur bastante cabalístico, ¿no? Esaú suma 376. ¿Qué es 376? La palabra tamé quiere decir impuro. La palabra tamé suma 50. 7 veces 50, porque Jacob se le arrodilló 7 veces. 7 veces tamé, 7 veces impuro, o sea, 7 por 5, 350, ¿no es cierto? 7 por 50, más 26, que es el nombre de Hashem, da 376, que eso es el nombre de Esaú. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Esaú estaba metido en 7 niveles de impureza que está traído en la Kabbalah. Jacob, al arrodillarse 7 veces, fue arrancando la impureza de Esaú y se la sacó totalmente. O sea,
Entonces, ¿qué quedó? Le sacó la impureza. ¿Qué quedó? Quedó el 26. 26 es el nombre de Hashem. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, Esaú, ¿qué le quedó entonces? El amor por Jacob, porque toda la maldad se la había sacado. Y fíjense qué interesante. ¿Qué hizo en la Gemara? ¿Qué dice? Que cuando el Rabbi Jacob Bar Aja, él quiso cortar la cabeza de las serpientes, dice que él leyó 7 veces el Shema. ¿Cómo se dice leer el Shema? Se dice Kriyat Shema. La inicial de Kriyat es una Kuf y la inicial de Shema es una Shin. Kuf vale 100, Shin vale 300, 300 más 100, 400. Como dice la Torá, 400 personas, son las 400 personas que estaban con él. Entonces Jacob al leer el Shema 7 veces, pero Rabbi Jacob Bar Aja, pero Rabbi Aja Bar Jacob, al leer el Shema 7 veces, arrancó todo digamos, lo que es la serpiente, que en el caso de Jacob y Esaú es anular a todas estas personas. O sea, quedó Esaú solo. Vemos cómo podemos desmenuzar del punto de vista cabalístico una historia que parece un maíz de terror, ¿no es cierto? Hay chicos que les gusta acostarse a dormir con una historia de terror, pero digamos que no es lo más aconsejable. Pero si uno la estudia de la forma como lo explica Rabbi Levi Yitzhak, se nos damos cuenta que todo encaja perfectamente. Más aún, ¿cómo se llamaba el rabino del Talmud? Se llamaba Rab Aja. Aja viene de la palabra Aj. Aj quiere decir hermano. Ben Jacob, hijo de Jacob. O sea que lo tenemos a Esaú y lo tenemos a Jacob, a los dos hermanos. Por eso, de esa manera, Jacob pudo neutralizar totalmente a Esaú. Y así fue como quedaron hermanos, todo lo malo quedó neutralizado. Que este estudio que hicimos hoy, que sea en la memoria y para la elevación del alma de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, perdón, Rabbi Levi Yitzhak del papá del Rebbe, que seguramente son descendientes, son Hasidim como Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, y el Zehut, y Agen Aleinu, el Zehut, el mérito de él, y del Rebbe, y del Berdichev, y de todo, nos proteja a nosotros y nos manden al Mashiach inmediatamente.